¿Sabías que la historia del oro tiene un secreto que la mayoría de los inversores desconocen y que podría cambiar por completo tu visión sobre la inversión en oro? Quédate hasta el final, porque vamos a desvelar por qué, en este preciso momento, invertir en oro puede ser una de las decisiones más críticas para tu futuro financiero. La respuesta no es tan sencilla como parece, y lo que descubrirás hoy podría transformar tu estrategia de inversión para siempre. ¿Es momento de invertir en oro? Pues en este vídeo veremos si el oro es ese salvavidas financiero que muchos dicen. Así que hablaremos de su poder para batir la inflación y también veremos cómo puede fortalecer una cartera. Además, te contaré cuáles son los productos más adecuados para invertir en él. Por otra parte, hay una pregunta aún más importante. ¿Tiene sentido el oro físico en el mundo de hoy? Pues si alguna vez te has preguntado si deberías incorporar oro a tu cartera de inversión o a tu estrategia, este es tu vídeo. Quédate porque lo que vamos a ver puede ser que transforme para siempre tu forma de invertir. Tenemos que viajar al siglo pasado, hasta 1944, en el mes de junio, a este pueblo, Bretton Woods, y en concreto, al Hotel Mount Washington. En este hotel se celebró una reunión dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial en el que se buscaba establecer un nuevo sistema financiero internacional más estable, que evitara esas crisis y conflictos que habían conducido ya a 2 guerras mundiales. En el hotel se reunieron 144 países y claramente tenían que trabajar de forma diligente. Basta ver lo cómodas que eran las sillas de esa reunión. De este encuentro nació el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que más tarde formaría parte del Banco Mundial. Pero se acordó una cosa aún más importante para el tema de hoy, y es el sistema Bretton Woods, en el cual se formalizaron 2 acuerdos. El primero es que se fijaba el precio de una onza de oro, y se hacía en dólares. Concretamente, una onza de oro se acordó que valdría $35. Segundo, se fijó un tipo de cambio entre las divisas internacionales y el dólar, lo que en práctica convirtió al dólar en la moneda refugio global. El sistema funcionaba de esta manera. Por ejemplo, una libra esterlina equivalía más o menos a $2,8. Por tanto, una onza de oro sería 35 dividido por 2,8 igual a 12,5 libras esterlinas. En el caso del marco alemán, era equivalente a 4,2 marcos. Por tanto, la onza de oro sería 35 por 4,2 igual a 147 marcos. Y por último, en Japón, era equivalente a 360 yenes, lo cual quiere decir que una onza de oro era equivalente a 12.600 yenes. A cambio, Estados Unidos se comprometía a mantener fija esa conversión oro-dólar. Por lo tanto, durante muchos años, el oro no fluctuó ni para arriba ni para abajo respecto a ninguna de las divisas del mundo en ese momento. Además, había otro compromiso por parte de Estados Unidos. Para cualquier país que tuviera dólares en sus reservas, si en algún momento quería convertirlas en oro, le bastaba devolver esos dólares a Estados Unidos, y este debía entregarle de vuelta ese oro, lo cual otorgaba máxima fiabilidad al dólar. De hecho, si habías oído hablar antes de Bretton Woods, probablemente escuchaste que Estados Unidos, por cada dólar que emitía, tenía el equivalente en oro. Bueno, eso es falso, porque cuando el comercio internacional empezó a expandirse, hubo más demanda de dólares y no hubo más forma que imprimir más dólares. Obviamente, el planeta empezó a desconfiar de que Estados Unidos fuera capaz de tener tanto oro en sus reservas, y tanto fue así la desconfianza que en 1971 el presidente Richard Nixon lo verbalizó y suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Se acabó el patrón oro, y desde entonces el oro fluctúa al alza y a la baja, y los tipos de cambio entre países son flotantes. Así que desde ese momento el oro se convirtió en un activo especulativo, que depende de la oferta y la demanda de los mercados internacionales, con múltiples factores geopolíticos, económicos, inflacionarios, tipos de interés o la mera especulación en los mercados financieros. Así que en este punto, ya que sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, la primera pregunta que me asalta es si el oro verdaderamente es un refugio para la inflación. Veamos su evolución. En febrero de 1915,
Una onza valía $19,25 y en septiembre de 2024, nada menos que $2.634,77. Eso es una rentabilidad del 1.587%, que anualizada representa aproximadamente una tasa del 4,59%. A primera vista, yo diría que sí, pues ya cubre la inflación, porque no creo que la inflación en esos plazos haya sido tan elevada anualmente. De todas maneras, vamos a mirar el gráfico ahora ajustado a la inflación. En febrero de 1915, el oro cotizaba a $65,99 y en septiembre de 2024 a $234,70. La rentabilidad total real es del 334,74%, que anualizada da 1,35%. Pues sí, no solo cubre la inflación, sino que además genera una rentabilidad extra del 1,35%. Por cierto, antes de que tu socio te pida su parte, bueno, podemos decir que igualmente cubrimos la inflación. Pero claro, con el cese del sistema de Bretton Woods, el oro se había convertido en un activo especulativo. Volvamos al gráfico. En febrero de 1980, su precio ajustado a la inflación era de $2.654,54 y en septiembre de 2024 cotiza a $2.634. Es decir, en estos 44 años, el oro no llega a cubrir la inflación, eso sí, por los pelos. Y si le quitas los impuestos, porque Hacienda le da absolutamente igual la inflación, pues el oro no se ha revalorizado. 44 años esperando para acabar perdiendo dinero en términos reales. Si volvemos al gráfico, podríamos ver que entre 1980 y 2001, la pérdida de valor fue enorme. Pasó de $2.654,40 a $470,54 en términos reales, perdiendo más del 88%. Ya sé lo que estás pensando. Bueno, hay que ir a largo plazo. Sí, pero recuerda que en el viaje hasta el largo plazo normalmente se vive y en esa vida pasan cosas que a veces requieren de dinero. Bueno, sobre el tema del largo plazo, me gustaría hacer un vídeo más adelante con temas conceptuales o filosóficos, y no tan cuantitativos. En cualquier caso, si teníamos oro para batir la inflación, la pregunta es si el oro lo hace mejor que las acciones. Veamos la comparativa. Claramente, sí, comparando la rentabilidad del oro con el Dow Jones desde 1915 hasta 2024, la diferencia es enorme. Así que, si quieres cubrirte de la inflación, invertir en oro no tiene mucho sentido. Mejor invertir en acciones o incluso en bonos, que también baten al oro. El oro como inversión tiene otro propósito, que veremos ahora, porque antes necesito que me ayudes con tu like, comentario y suscripción al canal. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué las carteras de inversión más famosas contienen oro? La cartera permanente un 25%, la Golden Butterfly un 20% y la All Seasons un 7,5%. ¿Por qué? Principalmente, por no decir únicamente, para reducir la volatilidad de las carteras. De hecho, la mayoría de inversores consideran el oro como refugio. Por tanto, cuando hay caídas fuertes en bolsa, mucho dinero se mueve de la bolsa hacia el oro para refugiarse. Ese movimiento de dinero aumenta la demanda del oro y hace que suba de valor. Y si tienes oro en tu cartera, esas caídas se reducen gracias a la subida del oro, que compensa la caída de las acciones. Como decía Harry Brown, que fue el fundador de la cartera permanente, el oro es la forma definitiva de seguro. Bueno, ¿y se le puede dar algún otro uso a este oro financiero? Pues sí, el otro uso es puramente especulativo, intentando adivinar si el precio del oro subirá o bajará para sacar rentabilidad de ello. Para añadir oro a tu cartera, o bien para especular con él, tienes tres opciones. La primera es invertir en mineras de oro, la segunda es invertir en oro financiero y la tercera son los derivados. La tercera te diría que la saques de la ecuación, a menos de que sepas muy bien cómo funcionan los derivados, porque te puede salir muy caro. De las otras dos, yo me decantaría por el oro financiero, porque comprar acciones de mineras no siempre está muy correlacionado con el oro.
Si quieres realmente invertir en oro para que se descorrelacione de las acciones, lo que tienes que hacer es invertir directamente en el subyacente, en oro financiero. En este caso, para invertir en oro financiero, el vehículo es un ETF, porque los fondos indexados o los fondos en general lo que vas a encontrar son fondos de mineras de oro. Por tanto, hay que encontrar un ETF y lo vamos a buscar ahora. Pero antes, solo recordarte que esto es un vídeo puramente educativo y lo que vamos a ver no es una recomendación de inversión. Vamos a ETF, seleccionamos Screener Metales Preciosos, ordenamos por tamaño y fíjate ya en el primero de ellos, que tiene la categoría de cubierto físicamente, es decir, que detrás de este ETF hay oro físico. Evita los que se llaman swap-based, ya que estos funcionan únicamente con derivados. Las reglas para seleccionar el ETF son muy sencillas. Primero, tienes que seleccionar el ETF de mayor tamaño que esté disponible en tu broker y asegurarte antes de contratarlo que ese ETF esté respaldado por oro, que tenga como colateral oro. El último paso sería escoger la divisa en la que quieras comprar el oro. El oro cotiza en dólares. Por tanto, si lo compras en cualquier otra divisa, no solo tendrás el movimiento del oro arriba y abajo, sino también el del cambio de divisa del oro, que cotiza en dólares hacia la divisa que hayas escogido. Hay también opciones de ETFs con oro cubierto en cuanto a divisas. Por tanto, puedes comprar oro, por ejemplo, en euros sin el riesgo euro-dólar. Me queda una pregunta más, creo que muy importante. ¿Tiene sentido a día de hoy en este mundo actual tener oro físico? Pues en mi opinión, solo tiene una cabida, y es tener el último recurso en caso de una gran catástrofe, como por ejemplo la devaluación súbita de las divisas o la caída del sistema financiero. En definitiva, para que te sirva para comprar o pagar algo en un momento en el que nada más vale. Yo al oro le veo 3 usos. Si tú le ves alguno más, déjame un comentario con lo que tú consideres. El primer uso que le veo es puramente tener oro en la cartera para reducir la volatilidad, es decir, que en momentos de caídas, la cartera se comporte razonablemente mejor que el mercado. Por tanto, aquí utilizaremos oro financiero, y para ello lo haremos vía ETFs. El segundo uso es el oro físico para una eventual catástrofe. Si necesito dinero, y el dinero no vale nada, tengo oro para comprar aquello que necesito. El tercero sería el uso de oro puramente especulativo para ganar con esas subidas y bajadas que hace el oro. Aquí utilizaríamos ETFs, o bien derivados. Para este último caso, en el uso especulativo, lo que tienes que tener claro es cómo funcionan esos movimientos, saber interpretar los gráficos y saber interpretar cuándo es buen momento o cuándo es mal momento para comprar. Así que te dejo aquí un vídeo en el que te cuento en detalle cómo hacer un análisis técnico básico, que es la base para después complicarlo más e ir a estrategias más complejas. Pero esta base es indispensable para cualquier trader. Si este video te ha ayudado a comprender mejor cómo invertir en metales preciosos y te ha inspirado a proteger tu patrimonio de forma inteligente, no olvides suscribirte al canal de Protege el Patrimonio para más contenido sobre cómo asegurar tu futuro con oro de inversión. Visita protegeelpatrimonio.com y aprovecha descuentos de hasta un 6% en metales preciosos. Además, aprende totalmente gratis en el curso de cómo conseguir oro gratis gracias al ratio oro-plata. Me encantaría saber lo que opinas, así que deja un comentario contándome qué consejo te ha sorprendido más o cómo piensas aplicar estas estrategias en tu inversión. Y si crees que este video puede ser útil para algún amigo interesado en proteger su patrimonio, compártelo para que también pueda beneficiarse de esta valiosa información.